Cinda la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes y moderar este debate. Simplemente voy a dar la palabra para que los intervinientes, los ponentes, argumenten a favor y en contra, o en contra y a favor de cada una de las 4 afirmaciones que están puestas encima de la mesa, y solo una pequeña observación de índole personal referente a los ponentes. Es decir, la argumentación que van a utilizar no necesariamente refleja su posición personal. Es fruto de un encargo que desde Cinda se les ha realizado organizando esta sesión para que argumenten en cada caso o a favor o en contra. Para que lo harán como abogados, siéndolo o sin serlo, pero no necesariamente los argumentos que utilizan, en fin, y sobre todo la opinión que viertan a favor o en contra representa su posición personal. Entonces, vamos con la primera pregunta. La educación en línea es de menos calidad que la educación presencial, y yo le pediría que argumente al profesor Jesús Salinas, del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de Educación de las Islas Baleares, a quien se le ha pedido que argumente en contra de esta afirmación. ¿Tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, creo que son muchos minutos para esto. Máximo, no necesariamente hay que utilizarlos. Bien, bueno, el encargo que se nos hizo efectivamente era que señaláramos las amenazas que suponían o que estaban asociadas a estas afirmaciones. Yo creo que esta primera, la educación en línea, es de menos calidad que la educación presencial. Habría que relativizarla, pero en algunos casos sí que lo es. Seguramente es por una utilización perversa que hacen las instituciones o hacemos los profesores, o en general por una mala utilización. Es decir, la amenaza yo creo que viene que la educación en línea sea de menos calidad que la presencial cuando utilizamos la educación en línea como una forma de abaratar los sistemas y, sobre todo, de abaratar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Si lo que se pretende es lograr un servicio de calidad, es decir, procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, creo que no lo sería así. Bueno, pero eso es parte de la solución, ¿no? Esto, para mí, presenta varios aspectos que están en las amenazas asociadas en algunos casos a otras afirmaciones. Una está en la actitud y en la preparación del profesor. Ya se ha dicho esta mañana que teníamos otros alumnos distintos de los que hemos tenido en las aulas. Probablemente los alumnos, es verdad que son más o menos iguales, pero las competencias y la forma de comunicación, las necesidades y la forma de ver los procesos de aprendizaje es distinta y, por lo tanto, tendríamos que lograr un profesorado acorde o que sepa manejarse en este nuevo escenario, en estos nuevos entornos, en este nuevo escenario de aprendizaje. Y creo que eso es uno de los déficits de las universidades y, por lo tanto, sería una de las amenazas. Para mí, la más importante estaría en el tema del profesorado, porque también se ha dicho esta mañana y creo que es uno de los temas cruciales, es la preparación del profesorado para adecuarse a los sistemas en línea. No se puede improvisar, requiere un nuevo rol de profesor y este nuevo rol de profesor no lo hemos hecho nunca y, por lo tanto, tenemos que aprender a manejarnos. Es verdad, también se ha dicho que los profesores jóvenes se adaptan mejor. Yo no sería tan rotundo, que se adaptan mejor a las nuevas formas de comunicación, pero sí que parece que tienen un manejo más intensivo de la tecnología. Aunque manejo más intensivo de la tecnología no quiere decir manejo más adecuado o generación de procesos de comunicación, por lo tanto, de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad. Bien, lo dejo aquí.
Muchas gracias, Jesús. Pues vamos con el turno a favor. Y este es para Carlos Delgado Clos, que es director de la Cátedra UNESCO de Educación Digital Escalable para Todos de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias. También soy vicerrector de la Carlos III. Aquí, a su izquierda, estamos el equipo solución. En ese lado está el equipo amenaza. Por tanto, yo lo que tengo que defender es que el e-learning es una solución interesante para la docencia. De las 4 preguntas que nos han formulado, yo me voy a encargar de las 2 primeras y mi compañero Enrique Cepeda de las otras 2. Entonces, la primera pregunta es, ¿la educación en línea es de menos calidad que la educación presencial, sí o no? Voy a empezar haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Cómo se aprende mejor? ¿Solamente con el profesor o solamente con libros, con documentación? ¿Quiénes piensan que solamente con el profesor, es decir, no hay libros, no hay documentación de apoyo, se aprende mejor que con solamente libros? ¿Quién piensa que el profesor solo es mejor que los libros nada más? Tenemos 3, 4. ¿Quién piensa que solamente con libros y sin profesor es como se aprende mejor? Nadie. Bueno, la respuesta es muy fácil, con los dos. Era lógico, ¿no? La misma pregunta otra vez. O, digamos, ¿es la educación oral, solo el profesor, mejor o peor que la escrita? En realidad, la pregunta establece una alternativa falsa, porque no maximiza el resultado del aprendizaje. Utilizamos todos los medios que tengamos, la educación oral, el profesor, y la educación escrita, el libro. La misma pregunta otra vez. ¿Cómo se aprende mejor? ¿Con el profesor, o si queréis le ponemos los libros también, o con los MOOCs? ¿Quién piensa que solo con el profesor? Con libros también. ¿Y quién piensa que solo con los MOOCs, con la educación online y no presencial? Bueno, mi respuesta es con los dos. ¿Por qué no vamos a utilizar la mejor tecnología, todos los medios que tenemos a nuestra disposición para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje, ¿no? En definitivo, el MOOC se parece incluso algo a la educación escrita, libro impreso, porque se puede avanzar, retroceder, repasar, revisar, anotar. Se parece también a la educación oral porque ahí es dinámico, es interactivo, los vídeos, los ejercicios interactivos, o sea, tiene algo de los dos elementos, pero se diferencia de los dos también. Es más rico que el libro en cuanto a expresividad, más interactivo, más social, aunque de forma limitada, y se diferencia del profesor en que no puede improvisar como lo puede hacer el profesor atendiendo a las preguntas en cada momento. En definitiva, en estos dos extremos, la enseñanza escrita y la enseñanza oral, el libro y el profesor en clase, empezamos a tener cosas que están entre medias, ¿no? Esta distancia enorme que hay. Por una parte, el libro pasa a ser libro digital, libro electrónico, libro con vídeos, con ejercicios interactivos, y por otra parte, como sucedáneo, si se quiere, de la clase, pues tenemos el MOOC, de peor calidad, pero con elementos muy interesantes. Pero fíjense que el libro electrónico y el MOOC en realidad son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? En ambos casos hay vídeos, en ambos casos hay ejercicios, puede haber anotaciones, puede haber interacción social. ¿Por qué lo distinguimos y nunca lo hemos puesto en paralelo como algo muy parecido? ¿Por qué hablamos de los MOOCs y no hablamos de los libros electrónicos? Hay una diferencia muy importante y es la temporización. En los MOOCs hay un tiempo de comienzo, un avance semana a semana, una finalización, una obligación a seguir avanzando, mientras que en el libro, si se quiere, pues no existe esta temporización, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico son muy parecidos. De hecho, de alguna forma podemos decir que el MOOC es el nuevo book, es el nuevo libro, ¿no? Y en educación presencial utilicemos la mejor tecnología de cada momento, sea el book, el libro de toda la vida, o sea este libro aumentado, mejorado tecnológicamente. Incluso podríamos acuñar un nuevo término que podría ser algo así como el book, el Blended and Orchestrated Online Course. Pero bueno, esos son chistes, ¿no? En definitiva, la educación a distancia y la personal, esta es la educación presencial, la personal, ¿vale? El profesor y los alumnos allá al otro lado, ¿no? Y esta es la educación a distancia, ¿vale?
la mediada por la tecnología, con un ordenador por medio, o un tablet o lo que sea, ¿no? Pero ¿realmente esta descripción es adecuada? Es decir, entre el profesor y ese alumno de la última fila, que no se atreve a preguntar porque molestaría además todo el ritmo de la clase, que a lo mejor no se está enterando de nada, pero bueno, está ahí, y a lo mejor mirando la prensa o Facebook, ¿no? ¿No será que hay mayor distancia realmente entre el profesor aquí a la izquierda? Aunque esté en el mismo sitio presencialmente, que hay una distancia mayor. O puede ser que en la mediada por tecnología a lo mejor hay una relación mucho más de 1 a 1. Aquí he puesto a 9 alumnos, un profesor, interactuando. A lo mejor es mucho más cercana la comunicación entre los dos, a pesar de que hay un ordenador por medio. Quizá en ocasiones, evidentemente, depende de cómo lo montemos, pues la educación a la distancia es la de la izquierda y la personal la de la derecha. Quiero decir que, en definitiva, la distancia física no es lo determinante, sino quizá la interacción y cómo ejercemos esa interacción y esa comunicación entre profesor y alumno. En definitiva, de igual forma que no se nos ocurría prohibir el uso de los libros en la universidad, tampoco tiene sentido prohibir el libro mejorado o las nuevas tecnologías en las universidades presenciales. En definitiva, lo blended es para mí lo que la combinación mágica del futuro. Pero la cuestión es, ¿dónde estamos? ¿Cuándo va a suceder esto? Os voy a poner aquí una cita que dice que los libros serán pronto obsoletos en las escuelas públicas y los estudiantes van a ser enseñados por medio de medios audiovisuales, por películas, por movies, ¿no? Y esto, cuando una persona dijo esto, dice que en 10 años se cambiará totalmente el sistema escolar. ¿Cuándo piensan que fue dicho esta frase? ¿El año pasado? 100 años antes. Lo dijo Thomas Alva Edison en 1913. ¿De acuerdo? No se ha verificado este pronóstico, ¿no? Pero, por otra parte, eso no quiere decir que no llegará nunca, ¿no? Es decir, aquí otra cita también de Bill Gates en The Road Ahead, ¿no? Dice que muchas veces sobreestimamos lo que va a ocurrir en 2 años. En 2 años va a cambiar todo, ya lo dijo Sebastian Thrun, en esta mañana lo han puesto, ¿no? Pero muchas veces infraestimamos el cambio que va a ocurrir en 10 años. Y si miramos hacia atrás, hace 10 años, han ocurrido muchas cosas, ha cambiado mucho. Hay quien dice que hace 50, 100 años, antes lo ha dicho alguien, la universidad era igual. No había PowerPoint, no había reprografía, no había producción de libros tan rápida y fácil como lo es ahora. Las cosas sí que cambian. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo llegaremos a cambiar radicalmente en la universidad española o mundial, ¿no? Entonces, mi respuesta a la pregunta, ¿la educación en línea es de menos calidad que la educación presencial?, es que la pregunta es incorrecta. Pero, en cualquier caso, si tengo que, digamos, apoyar que el e-learning es solución o amenaza, yo lo que defendería es que el e-learning es solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto queda abierto el debate para el público sobre la primera pregunta, pero si quizá podemos abrir alguna intervención antes de pasar a la siguiente pregunta, porque si las dejamos todo el debate para el final, ya nos habremos olvidado de las preguntas. De manera que yo creo que es mejor que ahora abramos un pequeño espacio de debate, de participación de los asistentes a esta pregunta concreta y a estas intervenciones. ¿Sí? Rojas. A alguno de los panelistas, no sé quién la pueda responder, pero en la sala de clases se forma el criterio profesional en la interacción con el profesor. Escuchar diferentes puntos de vista de las personas que están aprendiendo. Los estudiantes se van haciendo un criterio profesional, yo diría que en derecho, muy categórico, en el área de la salud también. ¿Cómo se forma un criterio profesional producto de la discusión en grupo en la formación del e-learning? Lo que defiendo yo no es cerrar la universidad presencial, al contrario, mantener todo lo mejor de
de ese contacto personal, en medicina, en derecho, pero también en ingeniería. Hace falta acceder a los laboratorios, hay que manipular dispositivos, por supuesto. Eso es algo muy necesario y que no estoy proponiendo eliminar. Al contrario, lo que estoy proponiendo es mantener todo esto, pero utilizar la mejor tecnología de apoyo a la enseñanza, para repetir cosas, para hacer formación, evaluación formativa, para aprender utilizando tecnología. No todo es contacto con el profesor, también tiene que existir, pero también es útil utilizar tecnología en tanto en cuanto es útil para la educación. Sí, señor Pallarell. Históricamente, la educación, claro, lo que tú planteas es lo más flashy, los MOOCs, lo más moderno, ¿no? Pero históricamente, la educación en línea o la educación a distancia ha sido la educación de segunda para ciudadanos de segunda. Educación para aquellos que no en su momento consiguieron estudiar o no tenían los requisitos. De hecho, cuando se habla de universidades abiertas, como la Open Británica o la Indonesia o la griega, no hay requisitos de entrada. Entonces, el planteamiento sería, ¿puede la educación online ofrecer titulaciones de la misma calidad para este tipo de ciudadanos que ya no son de segunda, sino que van a ser de primera? Bueno, yo hablo de los MOOCs como palabra clave, si se quiere, ¿no? Se puede aplicar a toda la tecnología, en definitiva. Y lo que está claro es que cada vez es más capaz de hacer cosas. La tecnología se va avanzando, pues cada vez permite más cosas, más interacción, más diversión. No te puedo responder a la pregunta, quiere decir que esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, establecemos distintos niveles, establecemos distintas posibilidades para distintos tipos de ciudadanos. Esa es una gran pregunta, pero todo depende muchísimo de cómo se haga, de qué es lo que se haga, cómo se monte, cómo se... Es decir, en ese ejemplo que he puesto de la clase llena de alumnos, en donde el de atrás no se enteraba, y el online, donde estaba participando, pues es un extremo. Entonces, todo, digamos, el detalle es importantísimo aquí. No podemos hablar sobre tecnología o no tecnología, sino cómo se monta, cómo son los elementos que apoyan realmente el aprendizaje. Yo creo que eso es lo importante en la implementación y en el detalle de esa educación. Sí, bueno. Hay un tema en lo que estabais comentando ahora, y es que un profesor con una aula llena de alumnos, ¿no? El de atrás no se entera, pero es que si todos esos alumnos los metes en un sitio online con un profesor, es un guirigay. Quiero decir que muchas veces, es lo que decía yo antes, según cómo utilizas la educación online, si es para abaratar el sistema, probablemente te da resultados peores, que es uno de los peligros y de las amenazas que tiene el trabajar, el incorporar educación online sin buscar la calidad, sino buscando digamos, abaratar el negocio y no tanto dar el servicio, ¿no? Sí, una pregunta para cada lado. Yo me preguntaría un poco al revés, es decir, la educación online permite al director de carrera, por ejemplo, tener mucho más control de lo que está ocurriendo en las aulas. Si el docente ingresó, si los alumnos actuaron, y nosotros nunca sabemos lo que pasa en la educación presencial. Es un sacrilegio entrar a un aula. Hoy Esther decía que entraba a las aulas a escuchar. Yo me imagino la cara del profesor cuando entra la rectora a escuchar su curso, digamos, ¿no? Esto es una atribución que tiene. Entonces, por un lado. Y por otro lado, yo estudié subrayando. ¿Cómo hago para subrayar con los MOOCs? Yo subrayaba los textos. ¿Cómo hago para subrayar con los MOOCs? Subrayar en los libros electrónicos se puede subrayar, se puede anotar en colores y luego puedes ver incluso todas las anotaciones que has puesto de una forma en los iBooks, por ejemplo, de Apple. Puedes hacer anotaciones en distintos párrafos
poner distintos colores, escribir cosas asociadas y luego puedes ver al final toda la lista de anotaciones que has puesto para recordarlas todas. Es decir, que la tecnología lo permite. Eso no es el problema. En los MOOCs, digamos, tales como los conocemos ahora, todavía no está implementada, pero existe esa tecnología y la pueden poner en cualquier momento. En los libros electrónicos sí que existe, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? La de... ¿Quién sabe más de lo que pasa en el aula? Ah, sí, efectivamente. Ese es un punto muy interesante, muy importante, ¿no? Por primera vez, la tecnología nos permite conocer en detalle lo que ocurre en cada uno de los estudiantes, ¿no? La analítica del aprendizaje, en el fondo los datos detallados, eso puede ofrecer una información muy útil para el profesor. Luego voy a contar una experiencia en el segundo punto en esta línea. Con todos los condicionantes o con todas las precauciones legales también, ¿no? Digamos, que eso abre, ¿no? Digamos, en qué medida yo puedo utilizar esos datos, cómo los puedo utilizar, ¿no? Pero efectivamente, de pronto es como hacer un rayos X, una radiografía de lo que está pasando por la mente de todos los demás. Y esa es una gran ventaja de las tecnologías educativas, que no la tenemos de la misma manera en la educación presencial y que la teníamos de una manera muy burda, si se quiere. Cada vez que hacemos un ejercicio podemos saber, digamos, el resultado, pero el examinar es caro, cuesta tiempo. Y entonces, digamos, la interacción online es mucho más barata y me da respuestas mucho más rápidas y mucho más detalladas. Entonces, Learning Analytics es un gran campo de estudio que es muy interesante y que lo trae la tecnología. Fabiola. Sí, con respecto a la pregunta de los docentes, yo me pregunto si, no sé, es complejo evaluar la actuación de un docente en aula, si ya seremos suficientemente preparados para tener un perfil profesional del docente en un aula virtual, que podamos estar seguros de sus capacidades, de sus competencias y de cómo evaluarlo. Creo que todavía no estamos allí. Con esto cerraríamos ese turno de intervenciones, pasaríamos a la siguiente. A mí me gustaría responder esto porque, claro, profesores presenciales hay excelentes, muy buenos, regulares, malos, peores y pésimos. Claro, cuando tú, y más de lo segundo que de lo primero, cuando tienes un profesor excelente o muy bueno, estoy de acuerdo que como un profesor presencial no hay nada, pero cuando no es así, el producto online, que está cerrado 3 meses antes que empiece el curso, pues una calidad media va a tener, o puedes exigir de esa calidad media, en cuanto al MOOC o en cuanto al curso cerrado. Entonces viene el profesor, que es el que prepara el curso, y luego vienen los consultores. Y ahí estoy de acuerdo que los consultores o los instructores que van a estar en contacto con los estudiantes tienen que pasar un proceso de selección, pero esto como todo. Es decir, yo no creo que podamos decir que el profesor online sea peor que el profesor presencial, porque los hay muy malos, ¿eh? Pues pasamos a la siguiente, el debate motivado por la segunda pregunta, que es: ¿las mejores universidades presenciales seguirán garantizando una formación de calidad sin necesidad de las tecnologías de información y comunicación? Y le pasamos la palabra de nuevo a Jesús Salinas. Bueno, aquí la afirmación es bastante fácil, ¿no? La amenaza yo creo que es que efectivamente en la actualidad puede estar ocurriendo, es decir, probablemente pueda ser verdad, pero que si no se toman, entonces la amenaza la van a tener las universidades que se quedan así, ¿no? Es decir, que mantener el estatus de universidad tradicional en un mundo de universidades transnacionales con campus que se pueden distribuir, con movilidad virtual de estudiantes, movilidad física también, obviamente, etcétera, 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 el mantener este estatus de universidad convencional o de, más que de universidad convencional, seguramente lo que ocurre es de facultades o carreras que se aferran a hacerlo de la forma tradicional, eso puede ser la amenaza, ¿no? Probablemente el tema esté en algo que se ha señalado esta mañana también, que es la necesidad de las universidades, en este sentido, en cambiar las estructuras
cambiar las estructuras curriculares y también las estructuras de gestión, ¿no? Es decir, se trata de buscar la calidad, de mantener la calidad que han tenido las universidades convencionales, estas cuando pasan a online, sin perder esta calidad, ¿no? Puede ocurrir que la enseñanza online, y eso estaría en el argumentario a favor de mantener estas universidades tradicionales, sobre todo en un enfoque transnacional, puede ocurrir que esté incorporando, sobre todo si son carreras completas o esté formando profesionales, puede traer una enseñanza descontextualizada, totalmente aliena, ¿no? En el ámbito, en la línea que puede ser de la dominación de algunas culturas dominantes respecto, por ejemplo, a países, en este caso, a países iberoamericanos. En todo caso, hay otro aspecto que quiero señalar como amenaza o como elemento de reflexión, es la amenaza que supondría para estas instituciones el ignorar lo que está ocurriendo fuera de los muros de su propia universidad. Yo creo que no es solo incorporar enseñanza online, es decir, no es solo incorporar enseñanza online para sustituir la enseñanza tradicional que hemos hecho en el aula, sino que en este momento lo que hay es una necesidad de integrar los distintos sistemas de aprendizaje que están manejando nuestros alumnos en este momento. Y se trataría de incorporar aspectos del ámbito informal, del no formal, dentro del formal. Y esa integración creo que requiere, tanto para estas universidades tradicionales, y eso creo que es un enorme reto, como para las que ya han comenzado a trabajar en formatos online, pero que utilizan entornos muy institucionales, ¿no? El campus virtual de la propia universidad, encerrado en sí mismo, etcétera. Creo que es el abrirse, el modificar, el lograr entornos de enseñanza-aprendizaje, ya pueden ser blended o totalmente online, para esta nueva situación, para estos nuevos escenarios, creo que va a ser uno de los desafíos más importantes que vamos a tener en los próximos años. La evolución de la tecnología, la evolución del uso social de las tecnologías, las nuevas formas de comunicación que se están estableciendo entre los jóvenes, las ignoramos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los importantes retos que vamos a tener nosotros como instituciones. Muchas gracias. Pasamos pues al turno de Carlos Delgado. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Las universidades presenciales seguirán garantizando una formación de calidad sin necesidad de las TIC? Ahí estamos. Gracias. No sé si han oído ustedes esta... ¿No se ve? Pues aquí lo vemos. ¿Alguien ha debido cambiar ahí arriba? Ahora está. No sé si han oído esta frase, ¿no? Yo sí lo he oído. No hay nada como la clase presencial. Y, de hecho, es así. Es decir, que la educación personal con el profesor es más auténtica, ¿no? Para formar criterio, para utilizar dispositivos, para manipular elementos. Se pueden hacer preguntas al profesor, puede responder directamente a lo que se pregunta, el profesor puede resolver dudas, es más auténtico, es mejor. También no hay nada como ir a un concierto en vivo y en directo, ¿no? Y escuchar pues, el grupo favorito pues, ahí con todos los demás, con todos los espectáculos y todas las luces y colores y demás, ¿no? Es decir, que es lo mejor, ¿no? No hay nada como escuchar a un grupo de música en vivo. Lo que pasa es que a veces no podemos tener a nuestro cantante favorito en el salón de nuestra casa o acompañándose en el coche, ¿no? Es decir, no lo podemos llevar con nosotros a Madonna o a Lady Gaga o no sé qué, no nos viene, ¿no? Y
y queremos escuchar en el salón de nuestra casa o en el coche, pues la música que nos gusta, ¿no? Entonces, a veces hay que utilizar cosas subóptimas, elementos subóptimos, que no son los mejores, pero son los mejores en el contexto, en la situación concreta en la que nos encontramos. O en fútbol, no hay nada, como yo no soy futbolista populero, vamos, que decir que no me gusta mucho el fútbol, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta mucho el fútbol y pues quiere ir ver a su equipo favorito pues en el estadio, con todos los demás hinchas y demás, ¿no? Pero, claro, a veces es más cómodo, digamos, o es más asequible o más fácil pues utilizar tecnología para ver ese mismo partido, ¿no? Y se puede ver la repetición de la jugada y los comentarios y muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿y por qué no combinamos las dos cosas? Nos inventamos un estadio tecnológicamente mejorado, en donde estoy con todos los hinchas y demás, pero también me repiten la jugada, ¿no? Entonces puedo ver ese gol que no había visto yo, pues me lo repiten, ¿no? O incluso con Google Glass, no podemos imaginar que nos lo retransmiten también personalmente, ¿no? ¿Por qué no utilizamos nuevamente lo mejor de ambos medios, ¿no? El otro día volé a Estados Unidos y en la puerta de embarque normalmente te dicen embarquen de la fila 30 a la 40 en primer lugar, luego de la 20 a la 30, hay unas alocuciones. Lo que pasa es que si no te fijas, ¿qué han dicho? 30, 40. Y en el aeropuerto de Londres vi por primera vez en realidad que además de decir, pues ahora de la 30 a 40 había un panel informativo. Con lo cual, si no habías escuchado bien o no habías entendido porque el acento era raro o no hablabas tú bien el idioma en cuestión, lo tenías escrito ahí. Esa combinación de cosas. O luego en el avión, ¿no? Cuando la emergencia y las salidas y las mascarillas, ¿no? Os habéis fijado que en algunos casos te lo dicen de palabra. En otros casos hay vídeos y no hay persona. Pero lo que he visto últimamente es que están las dos cosas. Está la azafata haciendo así y al mismo tiempo te ponen el vídeo con subtítulos. La combinación, la riqueza, y ahí no nos preocupamos si es enseñar a salir por la salida de emergencia o no. Se utiliza los mejores medios para transmitir esa información, en este caso, no es conocimiento, es información, pues de la mejor manera posible, combinando la azafata en vivo e indirecto con el vídeo preparado, ¿no? Debemos prohibir el correo electrónico y solo cartas a la antigua usanza, o el teléfono, o las películas, o los discos, o las fotos, solamente los retratos, ¿no? Debemos prohibir la educación apoyada por la tecnología. Pues de la misma manera que no prohibimos todo lo demás, tampoco tiene sentido prohibir la educación apoyada por tecnología, además de la presencial, de la rica, de la auténtica, ¿no? Esa combinación, ¿no? Sustituyamos los apuntes por contenido multimedia rico. El problema es que es muy caro. Y esa es la mayor dificultad, ¿no? Es decir, cómo conseguimos que haya multimedia de apoyo rico con el coste que eso supone. Quiero, en estos 4 minutos y medio que llevo, me quedan 5 y medio, comentar una situación. Esto, imagínense que es un plan de estudios, ¿no? Los 4 primeros años de los grados, que ahora no sabemos si son 3 o son 4, el máster ahí arriba. Estos son los conocimientos que tienen que adquirir los alumnos, ¿vale? Y lo verde, pues el conocimiento con el que llegan a la universidad, el que traen. Han aprobado la selectividad, se supone que saben todo lo que tienen que saber, están perfectamente preparados los estudiantes. En España hablamos de selectividad, en Latinoamérica pues supongo que habrá sistemas parecidos. Están perfectamente preparados para entenderlo todo, lo que les contamos en primero. Sabemos que la situación ideal, en realidad, es un poco distinto, ¿no? No saben todo lo que tenían que saber, a pesar de que se les ha aprobado. En primero no se enteran de una asignatura y entonces la siguiente, aunque la prueban así, la siguiente no se enteran bien del todo y van teniendo lagunas cada vez mayores. Claro, esto es la situación real. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y bueno, y hay huecos por aquí y por todos los lados, ¿no? ¿Cómo podemos remediar esto? Bueno, pues podemos utilizar, ¿por qué no utilizamos tecnología un poquito para rellenar estos huecos? Para estos elementos que nos dejan atrás a los estudiantes, les ayudamos un poquito a no perder el tren. Y en ese sentido, pues quiero contar la experiencia que hemos hecho en la Carlos III con los cursos cero. Los cursos cero, como en España por lo menos es habitual, pues son esos cursos que comienzan antes del primer cuatrimestre
sobre física, química, matemáticas, etcétera, sobre aquellos conocimientos de bachillerato que los estudiantes a lo mejor no recuerdan o no han asimilado bien, ¿no? Entonces, típicamente les hacíamos el mes de septiembre, antes de que comenzara el primer cuatrimestre, pues un curso presencial. Hace años las clases empezaban el veintitantos de febrero, con lo cual había el veintitantos de septiembre. Había pues, típicamente 3 semanas para repasar. Pero en los últimos años, como hemos adelantado al 8, 9, 10 de septiembre, pues apenas hay una semana, con lo cual realmente es difícil, de forma presencial, en ese corto tiempo, pues repasar toda la física o todas las matemáticas. Entonces, la experiencia que hemos hecho, y llevamos ya 3 años haciéndolo, es en el mes de agosto un apoyo online para el estudiante, voluntario, y además tiene que pagar por esos cursos de los estudiantes, ¿no? De manera que se puede ir preparando, puede ir viendo vídeos, puede ir haciendo ejercicios, puede ir preguntando a otros estudiantes los mismos problemas que tiene y se los resuelven los otros estudiantes. Y de esta manera se le prepara para esta fase presencial que sigue teniendo lugar igual que antes, pero con una diferencia. Por una parte, bueno, esta es un poquito la experiencia, utilizamos la plataforma de la Khan Academy, que era open source hasta agosto de 2012. Nosotros la cogimos antes y la hemos utilizado estos 3 últimos años. Entonces, había ejercicios teóricos y prácticos, explicaciones, vídeos teóricos y prácticos, había ejercicios paramétricos con pistas, había elementos de gamificación o ludificación, medallitas para animar, qué bien has hecho esto, pues puedes compartirlo con tus compañeros que ya has llegado a tal punto. Había foro, en donde sobre todo, el primer año no tanto, pero el segundo año, en el 2013, el intercambio de mensajes entre los propios alumnos era tremendo. No entiendo esto. El otro alumno cogía un papel, le hacía una foto, lo mandaba a través del foro, mira, así es como se resuelve. Aprendían los dos, el que preguntaba y el que respondía, porque también al explicar las cosas se entiende mejor. Pero también un tema muy interesante, la analítica del aprendizaje. La Khan Academy tiene una herramienta de analítica de aprendizaje estupenda, maravillosa, que te permite tener una visión global de lo que está sucediendo en la clase, pero también muy detallada. Este ejercicio el alumno no lo respondió en este momento. Pidió una pista 3 segundos más tarde y 5 segundos más tarde respondió correctamente. Identificamos, por ejemplo, algún ejercicio que estaba mal. Vimos que en un ejercicio fallaban muchos estudiantes. ¿Y por qué era? Había que calcular el ángulo entre 2 vectores. Pero eran ejercicios paramétricos, es decir, que cada vez que se pedía ese ejercicio, el vector era distinto. Claro, había un caso que no habían tenido en cuenta los profesores, es que el vector podía ser el vector 0, con lo cual ese ángulo no está definido. Y los alumnos fallaban ahí. ¿Por qué están fallando? Ah, el ejercicio está mal puesto, pues hay que corregirlo. Y eso lo vimos gracias a la analítica del aprendizaje. Y además nos sirvió también para organizar a los estudiantes en grupos, porque después de la parte online les dividimos en grupos de 40 alumnos, típicamente, y entonces, dependiendo de sus resultados, ponemos a los mejores juntos, a los que fallan no sé qué juntos, a los que fallan no sé qué otra cosa juntos. De manera que, digamos, adaptábamos, personalizábamos también esos grupos presenciales con esta información, que antes no teníamos. Antes era por orden alfabético y lo que fuese, ¿no? Por tanto, estas experiencias mezcladas, lo presencial con online, pues enriquecen en definitiva el aprendizaje. Hemos medido también el aprendizaje y hemos visto una cosa muy interesante, que los mejores apenas aprenden más. Es decir, que con la parte online o sin la parte online no mejoran. Bueno, es lógico, son los que se lo sabían. Los muy malos tampoco, porque ya están tan mal que ni con esto, ¿no? Pero los intermedios son los que mejoraron enormemente, gracias a la parte online. Los dividimos en grupos y esos son los que se pueden salvar y estos son los que hacen la diferencia y es que luego los que fracasan menos. Por lo tanto, experiencias como estas, en las cuales mezclamos lo presencial con online, pues nos ha resultado muy útil. Bueno, tenemos no voy a, porque ya me estoy llegando a los 10 minutos, el flipping de Classroom, etcétera. Por tanto, en definitiva, mi respuesta, las mejores universidades presenciales seguirán garantizando la formación sin necesidad de las TIC. Mi respuesta es no, el e-learning es la solución, sin abandonar lo existente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir de nuevo un pequeño debate entre los asistentes. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún comentario, alguna cuestión? Sí, por favor. Hola, muchas gracias. Muy interesante. De todas formas, yo creo que he hecho en falta algo, que estamos no cambiando el modelo de aprendizaje. Es como introducir la robótica en la medicina
pero al final que la robótica lo que nos valga es para cambiar las sanguijuelas y ponerlas con más precisión, porque sigo viendo un modelo centrado en el profesor y donde están los alumnos, en cualquiera de los dos casos. Pero creo personalmente que una de la importancia de la introducción de las técnicas online es cambiar los métodos, adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, net learning, donde los alumnos aprenden entre ellos, donde la figura del profesor no es la principal. Hay un montón de... Las herramientas que estaba comentando el profesor Delgado Clos, yo creo que también son importantes. Entonces, seguimos pensando de la forma antigua. No puedo subrayar un MOOC, por mencionarlo en las intervenciones, cuando creo que todo lo que más nos estamos perdiendo es un nuevo modelo educativo, donde los alumnos, al menos mis hijos, no utilizan el teléfono para hablar. Jamás han hablado por el teléfono móvil. Ellos lo utilizan para otras cosas. De hecho, ellos no ven la tele, ven sus vídeos mientras que estamos viendo los demás. ¿Dónde está ese nuevo modelo? ¿Lo conocemos? ¿Lo estamos estudiando? O sea, cambiar solo la herramienta no es lo suficiente. Tenemos que cambiar los modelos. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Bueno, esa es la dificultad, ¿no? Es decir, por una parte hay cierta inercia, ¿no? Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que tenemos profesores, que nuestro profesorado está acostumbrado a hacer ciertas cosas y esto supone un cambio enorme de cultura. Y ese cambio de cultura y de buscar nuevas fórmulas no es inmediato. Esa es la mayor dificultad, por supuesto. Pero hay que ir haciendo, por ensayo y error, hay que ir haciendo experiencias y poco a poco... Yo creo que los MOOCs lo que han traído sobre todo es, de pronto, la pregunta, ¿se puede hacer de otra manera? Eso es lo que han lanzado. Digamos, luego desaparezcan o no, o se conviertan en otra cosa. Lo importante es la reflexión. ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Se puede hacer mejor? Digamos, antes, digamos, los profesores se preocupaban sobre todo de obtener los mejores resultados de investigación, las mejores publicaciones. Ahora ya se empieza a hablar un poquito, oye, y para explicar esto lo voy a hacer de esta manera, que da mejores resultados, y utilizar este software que me sirve para explicar tanto. Yo creo que esa es la gran cuestión que tenemos delante de nosotros, es decir, cuáles son los nuevos modelos y cómo transicionamos a esos nuevos modelos. Esa es la gran pregunta. Pero hay que ir sucesivamente haciendo experiencias, cambiando formas, trabajar con los más entusiastas, que son los que podrán servir de modelo a otros, buscar las buenas prácticas, difundirlas y yo creo que la respuesta a tu pregunta no es trivial, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todas las universidades, ¿no? ¿Cuál es el modelo del futuro? ¿Algún otro comentario? Pues a la siguiente cuestión, que es la pregunta número 3. El mercado reconocerá al mismo nivel las titulaciones presenciales y las titulaciones en línea. Y le voy a pasar la palabra a Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias. Bueno, creo que el mercado va a reconocer a un estudiante bien formado y con las competencias que debe tener, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos estado comentando aquí de uno u otro modelo, o ser disruptivo y tener otro modelo, cabe siempre preguntarse qué ha ocurrido con las universidades que no han cambiado, con las que se han cambiado. Vemos, por ejemplo, la Universidad de Oxford, que ha sido fundada en el siglo XII y que sigue siendo una de las primeras universidades en el mundo y produciendo la mayor cantidad de conocimiento. ¿Cuánto ha cambiado Oxford? ¿Cuánto ya no va a ser Oxford esa universidad para los jóvenes de hoy? Pero el mercado pienso que siempre va a pretender o necesitar un estudiante con las competencias adecuadas. Entonces, nosotros como universidades debemos preguntarnos qué debemos y cómo, ese es un poco el cómo debemos enseñar, a qué niveles y qué requerimos como universidad para enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué y cómo? Cuando hablamos de hoy día, sin duda un espacio abierto, continuo, que conecte nuestras necesidades como país. Aquí estamos sentados países muy diferentes, con diferentes necesidades de formación y competencia de nuestros estudiantes, pero a la vez una mirada global e internacional. Ya no podemos formar estudiantes que solo tengan una mirada local.
El aprendizaje debe estar basado en competencias con profundidad, pero también con amplitud. Y aquí no debemos olvidarnos que las competencias deben de ser genéricas, integradoras y también disciplinarias. En algunos ámbitos, probablemente en este ámbito de cómo obtenemos la información general de las competencias, la información en línea sí nos es útil. Se acaba de mencionar, está toda la información que tenemos en libros en línea o diferentes tipos de información a la que podemos acceder en línea o los MOOCs, etcétera. Pero también están las competencias disciplinarias y las competencias de comunicación. O sea, ¿qué ocurre con esas competencias de comunicación, con los pares, con los profesores? ¿Qué pasa si solamente pensamos en una comunicación con nuestros pares en línea o con los profesores en línea? Y por último, el trabajo transprofesional. Cada día tenemos que pensar más en que las profesiones no resuelven solas un problema. Cada vez el médico, por ejemplo, requiere más de abogados, de economistas, de antropólogos para resolver un tema de salud pública, por ejemplo. Entonces, la educación debe ser flexible, debe ser modular, y en eso sí, la educación en línea ayuda en una educación modular. Pero también seguimos requiriendo un aprendizaje vivencial, ¿no? Es muy difícil en ciertas carreras, muy vivenciales como medicina, enfermería, no ver al paciente, no tocarlo, no sentirlo, no tener una evidencia de cómo se está sintiendo íntimamente. Muy difícil para un veterinario, obviamente, no trabajar con animales, o para un salubrista no trabajar con la comunidad. Entonces, lo vivencial es un aspecto muy difícil, creo yo, de replicar en un sistema en línea. Pero, por supuesto, que hay que aprovechar la tecnología ahí donde se pueda. Entonces, necesitamos competencias, tener una educación muy flexible, muy modular, pero también muy vivencial. Una cosa curiosa también, ahora que hablamos de modelos nuevos y en qué modelo nuevo tenemos que pensar, cuando empezó a nacer el aprendizaje por competencias o la enseñanza por competencias, nosotros nos preguntábamos en Cayetano Heredia, esta universidad es una universidad de ciencias de la vida, de la salud principalmente, decíamos, pero ¿cómo es eso de que ahora está de moda algo que hemos hecho toda la vida? Y toda la vida es el médico, el veterinario, ha aprendido por competencia, ha aprendido haciendo, ha aprendido en el terreno. Entonces, de alguna manera, tenemos que creo que tomar los aspectos de las diferentes disciplinas y incluir ahí la tecnología donde nos puede ayudar, como ha sido mencionado. Y el mercado va a saber diferenciar, creo yo, un estudiante formado de esa manera o de una manera solamente parametrizada a una tecnología. Y en ese sentido, no debemos olvidarnos también de los niveles en los cuales debemos enseñar. Yo diría que el informativo es donde más utilidad tienen la educación en línea, pero creo que allí paro de contar. O sea, importante lo informativo, pero allí paro de contar. Porque tenemos otros dos aspectos donde debemos enseñar. En lo formativo, es decir, los conocimientos donde transmitimos valores, principios éticos, de servicios. Esa vocación de servicio nacerá de computador a computador, no estoy muy segura. Y cómo transformamos, cómo hacemos que los jóvenes sean transformadores. Muchas veces, a veces nos acusan en la universidad, dicen, ¿qué les pasa a ustedes? Reciben miles y miles de jóvenes cada generación que llegan con muchas ideas creativas y lo que hacen ustedes es parametrizarlos y al final casi aplastarlos en su creatividad. Entonces necesitamos sí seguir, respetar ese espíritu transformativo, que a lo mejor ahí también la tecnología en línea nos ayuda a ver otros mundos más fácilmente, pero no necesariamente a transformar. Y por último, tenemos la dimensión institucional que toda institución universitaria requiere y por lo tanto ahí están nuestros colegas, los profesores, la capacidad que tenemos y la cultura. Nuevamente allí
En los colegas sí, yo creo que se ha explicado que los profesores deben tener una determinada formación, capacitación, aun cuando eso también requiere muchos recursos y depende de los países cuánto podamos formar a nivel masivo profesores en línea. Pero esa es una posibilidad abierta, formarlos a los profesores o que se interesen por ambos aspectos. La capacidad, allí sí, infraestructura más modular, que es lo que necesitamos. Nos interesa mucho el nuevo material pedagógico, las realidades virtuales, las simulaciones, pero nuevamente ese mundo virtual nunca es suficiente. Y llevo de nuevo la medicina, ¿no? Un estudiante puede, en fin, cortar todos los muñecos que salen líquido rojo y parecerle que es sangre, pero una vez que se encuentra obviamente delante del enfermo que sangra, es una realidad bastante diferente aún que le hayamos dado la mejor tecnología. Y bueno, por supuesto, debemos formar un estudiante para el mercado que sepa trabajar en redes y que sepa trabajar en consorcio, que sepa trabajar a nivel internacional, y en esto sí nos ayuda la tecnología. ¿En qué no nos ayuda? Creo, no necesariamente, decía yo, en la identidad, en los valores y en los principios éticos. En la investigación también es un problema. ¿Cómo hacemos investigación en los laboratorios? ¿Cómo generamos grupos de investigación solo a través de la tecnología? ¿Y cómo trabajamos entonces la educación puramente basada en evidencia? En las ciencias necesitamos investigación basada en evidencia. ¿Evidencia virtual? No sé si podemos trabajar basados en evidencia virtual. Y bueno, creo que aquí me quedo. Muchas gracias, Fabiola. Y pasamos el turno a Enrique Cepeda, que es vicerrector de internacionalización del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Jaume. Bueno, concretándonos a la pregunta en particular, y me toca defenderla, yo creo que no podemos hablar del mercado en general. Tenemos que hablar de segmentos de mercado diferentes que tienen objetivos diferentes, necesidades diferentes. Las titulaciones totalmente en línea para ciertos mercados gradualmente están siendo reconocidas como de igual calidad que las presenciales. Por ejemplo, para los másters en línea, en administración de empresas, en finanzas, en disciplinas de esa naturaleza, cada vez más el mercado reconoce que lo que se puede enseñar a través de las tecnologías de información es de igual calidad que en forma presencial, porque permite el acceso a información, como ya se mencionaba, permite el acceso a discusiones, a debates, y además en forma muy ágil, y por otro lado también da acceso a gente que ya tiene experiencia previa de trabajo. Curiosamente, hay ciertos niveles académicos en los que, en nuestra experiencia, por lo menos allá en México, en el Tecnológico de Monterrey, las titulaciones totalmente en línea no son todavía reconocidas por el mercado como de igual calidad, y va a ser, tal vez, va a tomar mucho tiempo o va a ser difícil, si no es que imposible. Por ejemplo, en nuestro caso, las titulaciones de nivel universitario, de grado, las vemos muy difícil. Pero, curiosamente, las titulaciones totalmente en línea de bachillerato empiezan a tener un reconocimiento en el mercado, sobre todo para segmentos del mercado que tienen dificultad de acceso en regiones remotas, y claro, eso tiene que estar combinado con una verificación de la calidad. Nosotros lo que hemos hecho es que cuando ofrecemos una titulación de bachillerato totalmente en línea, la sometemos a los alumnos a los exámenes nacionales de evaluación educativa. Y hemos corroborado que sacan el desempeño de esos alumnos comparativamente con los presenciales es totalmente equivalente. En el momento en que eso empieza a difundirse en el conocimiento de la sociedad, el mercado empieza a reconocerlo. Y obviamente es una solución idónea para segmentos de mercado que no tienen acceso. Tratamos de que no caer en lo que mencionaba el rector de la Universidad Oberta, de que es para gente de otro nivel, de segunda calidad, de segunda clase.
porque sí podemos caer en ese riesgo. Pero mientras mantengamos la calidad en los programas educativos, la calidad de los profesores, la calidad de los materiales y de los cursos, y además verifiquemos esa calidad, sometiendo a los alumnos cuando terminan su bachillerato a estos sistemas, a estos exámenes nacionales de evaluación que ya existen en México, por lo menos, eso permite que el mercado vaya reconociendo que la calidad es igual para ciertos niveles educativos, ciertos niveles académicos, tanto en línea como presencial. Yo creo que eso va a ir evolucionando gradualmente, el mercado va a ir reconociendo eso. Por otro lado, también hay disciplinas, como mencionaba la rectora, como medicina o las ingenierías o algunas otras áreas en donde es prácticamente imposible sustituirlo totalmente. Entonces, allí el enfoque es híbrido, es blended, es una mezcla entre los dos enfoques. A nosotros a nivel licenciatura, a nivel de las titulaciones de grado, lo que hacemos es sí incluir cursos en línea en los programas de estudio. Queremos que nuestros alumnos al menos se gradúen habiendo cursado 2 materias en línea. De las 50 y tantas que tiene el plan de estudios de cualquiera de nuestras carreras, cuando menos 2 las tomen en línea y no más de unas 8. Hasta ahora, en promedio, el 50% de nuestros alumnos que se gradúan en el Tecnológico Monterrey han tomado 2 cursos en línea. En algunos campus es un poco más, pero sí creemos que los alumnos tienen que familiarizarse con el uso de las tecnologías de información, con desarrollar las habilidades de aprendizaje en línea, de interacción en línea, de debate en línea, de acceso a información y de evaluación de esa información utilizando la tecnología de información. Yo creo que ese sería, en mi opinión, el enfoque con el que yo defendería la pregunta, del que el mercado sí va a ir reconociendo que estas titulaciones tienen igual calidad que las titulaciones presenciales. Muchísimas gracias, Enrique. De nuevo, ¿alguien quiere intervenir? Abrimos la posibilidad de debatir en la sala. Planell. Solo un comentario. Estando de acuerdo que hay titulaciones donde el blended es imprescindible, como ha dicho medicina, simplemente quería informar de que cuando llegué al rectorado pensé si online se podían transmitir valores o cultivar valores, precisamente lo que usted ha comentado, ¿no? Hicimos una encuesta con una serie de headhunters en el área de economía y empresa. Y la respuesta de los headhunters fue que preferían los estudiantes en línea. Déjeme decir que nuestros estudiantes en línea son personas de media, entre 30 y 35 años, una familia y una hipoteca. Por tanto, son gente que se conectan por la noche y los fines de semana. Entonces, entre los valores que destacaban los headhunters es la tenacidad, la disciplina, el saber organizar su tiempo y la determinación. Por tanto, en este sentido, online se pueden comunicar valores o se pueden cultivar valores. Y, de hecho, bueno, lo digo porque esta era una pregunta que yo me hacía y que encontré esta respuesta a través de una encuesta. Muchas gracias. Rectora. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Hace 20 años nos preguntábamos si el profesional, por solo tener un título universitario, ya tenía asegurado el ingreso al mercado laboral e iba a ser apreciado como un profesional de su área. Con el tiempo y con la masificación de los universitarios y también la explosión de universidades que ha habido en el mundo entero, ya no solo bastó el título universitario, sino la universidad de la cual procede el título. Entonces yo me pregunto si es correcto decir los profesionales graduados presencialmente y los profesionales graduados a distancia serán reconocidos como profesionales de la misma calidad, o más bien pensar en los profesionales formados en tal o cual universidad
serán reconocidos en función a la universidad de la cual proceden. Y pienso en ello, ¿no? Independientemente de si la educación o la formación que han recibido es a distancia o presencial. Consideremos lo que se acaba de mencionar, que no es el mismo estudiante el que ingresa a un programa presencial que el que opta por un programa a distancia, por lo menos ahora. El que opta por un programa a distancia entiendo yo que es un estudiante que tiene una situación particular y tiene unas necesidades especiales por las cuales decide por una educación a distancia. Y volviendo a lo que mencionaba al comienzo, definitivamente hay instituciones e instituciones, tanto presenciales como a distancia, y creo que eso tiene mucho que ver en el sentido de que los títulos puedan ser reconocidos, los títulos a distancia puedan ser reconocidos al mismo nivel que los presenciales. Gracias. Muchas gracias. Toni Giró. Sí, yo, en función de lo que se ha comentado en la mesa, creo que cada vez somos más conscientes de que la educación está centrada en el aprendizaje y que si no aprenden los estudiantes, también es responsabilidad del profesor. Y en ese sentido, la educación online ayuda y facilita ese seguir el aprendizaje con las nuevas tecnologías. Y quisiera destacar de los dos ponentes en los que han comentado la importancia de que el online no es o blanco o negro. Yo creo que cada vez más por los temas de necesidad presencial en algunas titulaciones, pues lo que hacemos es aproximar los dos mundos. El solo online funciona para ciertas carreras, pero para otras es evidente que el semi-online pues conforme ayuda a ese autoaprendizaje, a ese seguimiento, utilizando también lo que indicaba antes el profesor Delgado. En la enseñanza presencial, hoy en día a través del soporte online, se puede hacer un seguimiento y tener constancia de cómo van aprendiendo, y eso yo lo estoy experimentando ahora que he vuelto al aula, pues claro, tú explicas, sistema antiguo, pero cada 10 días los estudiantes hacen un control que es distinto para todos los presenciales y que tienen que presentar y que tú inmediatamente después puedes saber si lo han seguido o no han seguido y tener la valoración hecha automáticamente, lo cual descargas mucho trabajo, en fin. Yo creo que aproximar los dos mundos y utilizar las dos cosas. Y que, sobre todo, en algunas difícilmente nunca se podrán sustituir totalmente una formación experimental en ingenierías o en medicina, pero sí que la parte online, que es muy útil. Y la otra cosa que no debemos olvidar es la validación del aprendizaje online, que es, yo creo, que al final da calidad a las titulaciones que haya para saber que esos señores han obtenido o no las competencias. Por lo tanto, yo creo que aquí hemos planteado el blanco o negro, pero yo creo que, claro, al final ya sabíamos que lo que obtendríamos al final es que la mezcla de los dos, la suma de los dos, será lo más positivo, sobre todo dependiendo de la titulación. Muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo. Si no, pasaríamos a la última cuestión, la cuarta, que es las nuevas generaciones de estudiantes exigirán un cambio radical en el modelo tradicional de docencia. Fabiola. Bueno, yo creo que también el estudiante requiere un cambio radical si es que estamos hablando de acceso a las nuevas tecnologías, que ha sido mencionado por el rector. O sea, debe ser un estudiante que debe prever el tiempo suficiente para el autoestudio, un estudiante con mucha disciplina, que evidentemente espera a un profesor siempre presente. Tienes que ser un estudiante que acepte la responsabilidad y un compromiso que ha adquirido con su autoestudio, y en muchos casos no se garantiza la supervisión real, y es allí donde el profesor debe tenerse un seguimiento más activo también del profesor por parte de la institución. Depende del estudiante también, creo yo, bueno, y del profesor, el número y la calidad de interacción que tenga, ¿no? Puede tener una interacción muy limitada
o puede estar permanentemente, efectivamente, tratando de obtener mayor información del docente, pero también depende en buena medida del estudiante. Por lo tanto, hasta ahora yo creo que el estudiante es el que más debe cambiar. Debe poder reconocer contenidos errados. Hay mucho contenido errado en la web que distrae su foco de atención y de aprendizaje, y el profesor obviamente debería poder guiarlo en ese camino. Luego, también puede tener una falta de acceso a aquel material que es verdaderamente importante. Me refiero a algunos libros. Todavía tenemos material no totalmente disponible de libre acceso, porque tenemos casi todo ya en la web probablemente, pero no de libre acceso. Por lo tanto, debe ver cómo accede a esos libros, debe saber buscarlos, y ese también es un nuevo aprendizaje para el estudiante, buscar la información correcta. Debe luchar contra la falta de motivación, y ahí los profesores también seguro pueden ayudar, porque como no hay presión para culminar su proceso de aprendizaje, es conocido que este tipo de educación tiene una mayor deserción que la educación presencial. Y el tema de la interacción, ¿no? Debe aprender a interaccionar, probablemente eso es lo que más conoce el estudiante de hoy a través de Facebook y otras maneras de interaccionarse, pero debe aprender a que eso sea su nueva interacción, ya no con sus compañeros y sus maestros. Y cómo potenciar el equipo a través de ese tipo nuevo de interacción. Cómo evitar un poquito tal vez la falta de interacción social, real interacción social, y cómo no ser de repente un poquito egocéntrico. Debe estar preparado también para los cambios de la tecnología. A veces la tecnología va más rápido que los estudiantes, no digo seguramente de países que tienen toda la tecnología, pero en nuestros países también la tecnología a veces va más rápido que los estudiantes y que los docentes. Y por último, ya como docente o como institución, veo complicado el tema de medir las cosas que queremos medir en la acreditación, que es el acceso. Bueno, la permanencia seguramente es más fácil de medir porque está o no está en la web, pero el acceso, efectivamente, podemos medir el acceso. ¿Qué pasa con el proceso educativo? Decía yo que el mercado quería un estudiante que tenga un proceso educativo completo, que utilice todas sus capacidades, que haya tenido acceso a todas las posibilidades que da la universidad y hoy las redes y los intercambios. ¿Cómo medimos proceso educativo? ¿Cómo mide el docente? ¿Cómo va el proceso educativo? Y luego el éxito del egreso y finalmente la empleabilidad. Entonces, ahora estamos haciendo observatorios de cómo están nuestros egresados a nivel de empleo. Eso puede ser tan fácil medido a nivel de la educación virtual. Entonces, creo que no la tiene tan fácil tampoco el estudiante, tiene muchas cosas que aprender, así como el docente. Muchas gracias, Fabiola. Vamos con la intervención de Enrique Cepeda. Claro. Bueno, yo creo que, en mi opinión, eso es una realidad. Ya se mencionó en la mañana que los estudiantes que están llegando a las universidades son distintos, y me parece que hay 4 factores que se están conjugando para presentar a las universidades un reto muy importante, muy arduo de enfrentar. Uno de ellos son estos estudiantes distintos. Otro de ellos es que las fronteras entre las disciplinas del conocimiento ya no son tan claras como antes. Ya no es tan fácil saber dónde empieza la física, dónde termina la física, dónde empieza la química o la medicina, la psicología, la economía y la psicología. Lo vemos en los premios Nobel que se están otorgando. Por otro lado, es que los problemas son cada vez más complejos. Los problemas que está enfrentando el mundo, la sociedad, son muy complejos. Y el cuarto es que es evidente que los estilos de aprendizaje de los alumnos son cada vez más relevantes para que nosotros como universidades podamos realmente transmitir el conocimiento y que los alumnos aprendan. Entonces, el modelo de enseñanza-aprendizaje tiene que cambiar y tenemos que cambiar con eso. Las universidades y los profesores tienen que empezar también a cambiar su forma de su rol en el salón de clase. Ahora ya estamos hablando de que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en el alumno más que en el profesor, y todo eso implica una revolución que es muy difícil de
enfrentar, de desarrollar, porque el cambiar al profesor cuesta mucho trabajo. Nosotros ya lo experimentamos en los años 90, empezamos el proceso de cambio de enseñanza-aprendizaje, y el capacitar a los profesores ha costado mucho trabajo. Ya tenemos grave avance, no hemos terminado, pero sí, ahora la forma de enseñar tiene que ser multidisciplinaria e interdisciplinaria. Tenemos que enseñar a los estudiantes a que aprendan a resolver problemas, y los problemas son complejos, son multidisciplinarios, necesitan un enfoque diferente para que ellos puedan desarrollar estas soluciones. Es un enfoque con aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, service learning, en fin. Hay una serie de metodologías que están desarrollándose y que están implantándose en las universidades en mayor o menor medida, que requieren una capacitación completamente diferente del profesor, además del conocimiento profundo de su disciplina. Para todo esto, es ineludible que tengamos que recurrir a la tecnología, al acceso a la información y al apoyo que representa todas las tecnologías de información, el multimedia, las simulaciones, las animaciones, los videoclips, y recurrir a todo ese acervo y a esa riqueza de información es cada vez más importante, es crucial, y tenemos que hacerlo. Nosotros en el Tecnológico hemos desarrollado un repositorio de objetos de aprendizaje que cada vez es más grande y que están además calificados y rankeados con una estrella, 2 estrellas, 4 estrellas, dependiendo de la riqueza y de la facilidad con que pueden ayudar al profesor a transmitir un concepto en alguna de las clases, puede ser física, química, matemáticas, en fin. Y los profesores cada vez lo utilizan más, está abierto a todo el mundo, y todo eso es, a final de cuentas, el uso de la tecnología y la incorporación de esa tecnología en la educación presencial. Aquí no estoy hablando de educación a distancia, estoy hablando de la universidad tradicional, en donde vamos a recibir alumnos y estudiantes que exigen un cambio radical en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Eso ya lo estamos viviendo, en mayor o menor medida, dependiendo de la universidad y del país, pero esto llegó para quedarse, ya es completamente ineludible. Y tenemos que desarrollar las metodologías, los procesos, la selectividad de los profesores y la forma de darles su capacitación para que puedan desempeñarse bien en el salón de clase y en este nuevo rol que representa para ellos. Gracias. Muchas gracias. Abrimos de nuevo el debate. Si alguien quiere puntualizar o hacer alguna consideración al tema de las generaciones de estudiantes y su nuevo rol en los cambios que puedan sufrir los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? La pregunta empieza con un cambio radical, y el cambio radical que pueden pedir nuestros estudiantes es calidad y empleabilidad, no de proceso, sino de producto. Creo que obviamente el proceso tiene interés para los estudiantes, pero al final el producto por el cual estudian es empleabilidad. Y cada vez que nosotros hacemos encuestas con nuestros empleadores egresados, surge con mucha nitidez la formación en soft skills. Mi pregunta para alguien de panel es: ¿cómo enseñamos soft skills vía no presencial? Muchas gracias, rector Planell. Estando de acuerdo con ambos, yo creo que de nuevo Internet juega y jugará un papel disruptivo absolutamente, ¿no? En el sentido de que están apareciendo formas, antes comentaban, tú llamas por teléfono a tus hijos y no responden, les mandas un WhatsApp y al minuto tienes una respuesta, ¿no? O sea, funcionan de otra manera y está saliendo un nuevo tipo de economía y claro, al final mi sensación es que el estudiante va a ser un stakeholder
tan importante como el gobierno que regula o la universidad. Esta posición que hemos tenido en las universidades, si usted quiere ser filósofo tiene que hacer un curso de no sé qué, no digo titulaciones profesionalizadoras, pero pues a lo mejor el estudiante va a decir que cómo quiere construir su carrera, ¿no? Adelante, por favor. Sí, quisiera preguntarle a los panelistas con respecto a esta última pregunta de cuáles son las expectativas, ¿no?, del estudiante de la actualidad. ¿Hasta qué punto el estudiante busca ahora más que un profesor que sepa, porque el conocimiento del estudiante lo puede obtener en muchos lugares, a un profesor que demuestre su liderazgo, que demuestre su capacidad de resolver problemas, que demuestre su creatividad? Yo creo que en este momento el profesor tiene unas demandas muchísimo mayores de las demandas que históricamente se querían del profesor. No basta con saber. El profesor tiene que ser un líder para obtener el respeto del estudiante. Muchas gracias. ¿Algún comentario desde la mesa? Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, el contenido abunda, el profesor lo que tiene que proveer es el contexto, es decir, content y context, ¿no? Es decir, el contenido existe y además muy bueno en muchos sitios, pero hay que proveer ese contexto, relacionar con otras cosas, ponerlo en el contexto local también. Es decir, el profesor tiene que cambiar su función, está clarísimo, y tiene que actuar como líder, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de cambio de rol del alumno y lo asociamos con que se ha dicho por varios de los que han intervenido, que pasamos del enfoque de enseñanza al enfoque de aprendizaje, y eso requiere nuevos modelos. Estos modelos lo que van a necesitar es algo que está muy asociado con, primero, que los estudiantes se apropien de un entorno de comunicación que efectivamente utilizan muy fácilmente la tecnología, la utilizan intensivamente, pero que no saben utilizarla para aprender. Es decir, tienen que aprender, que es lo que decía antes Fabiola, los estudiantes también tienen que aprender a manejarse en el manejo, el filtrado de la información, en el manejo, la selección porque el conocimiento en Internet no es difuso y nos va entrando. Hay que tener una serie de competencias, son distintas. No es escuchar y subrayar, son distintas y esas competencias no las traen, por una parte. Los profesores también, es verdad que tienen que cambiar el rol. Pero el cambio de modelo que estamos diciendo a modelos que incorporen todos estos cambios que decíamos, de cambio de rol del profesor, cambio de rol del alumno, cambio del enfoque de la enseñanza al aprendizaje, cambio de la adquisición o, como quieran decirle, de conocimiento a la participación en la generación, fabricación, colaboración y transferencia entre iguales. Todo eso requiere también un tema que es muy difícil de incorporarse en las universidades, lo dejo como desafío, y es que de esa forma el estudiante también tiene que tener responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje y quiere decir que tiene que tener capacidad de toma de decisiones en los procesos. Porque si hacemos todo eso, pero seguimos teniendo un sistema jerárquico de que el profesor es el que sabe, el alumno no sabe, el profesor es el que controla todo el proceso de acreditación al final, a la institución, pero a través de los profesores, etcétera. Si no hay un cambio en esa participación también de los estudiantes, como decía el doctor Planell, en la construcción de su currículum, pero no solo eso, sino en el cómo, no solo en el qué, sino en el cómo, y eso creo que es uno de los desafíos importantes que tenemos. Gracias, Enrique. Sí, yo creo que eso que se ha mencionado es muy importante y favorece precisamente ese desarrollo de las soft skills que mencionabas. Yo creo que si el alumno se enfrenta a problemas complejos creados por profesores o diseñados por profesores que desarrollen contenido y contexto, y que esa es una de las habilidades que necesitamos de los profesores nuevos, los estudiantes van a tener que sacar pues, la casta para poder enfrentar colaborativamente, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, para poder resolver esos problemas y aprender en el proceso. Tomar decisiones, por ejemplo, administrar su tiempo, diseñar su plan de estudio, su carrera, es otra de las habilidades que se van a ir desarrollando en el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.
Muchas gracias. Pues con esto levantaríamos la sesión de este debate. Simplemente quiero agradecer a los ponentes que me han acompañado en la mesa la preparación, el tiempo que le han dedicado y la presentación que han realizado. Pido para todos ellos un aplauso.